Ah, Buenas tardes con todos los presentes. Bueno, en esta presentación vamos a hablar de cómo mejorar la colaboración digital en toda la empresa, ¿no? Y para ello vamos a centrarnos principalmente en cómo trabajar con los usuarios, también el tema de los roles, entender cómo pueden trabajar de manera colaborativa para sacar el máximo provecho a la arquitectura empresarial y que ésta pueda generar un mayor valor en la empresa. La agenda del día de hoy va a ser lo siguiente. Uno va a ser presentar el tema de los usuarios, ¿no? Vamos a ver varios tipos de usuario y vamos a ver cómo nosotros podemos representar los tipos de personas que se va a necesitar al momento de hacer el tema de la arquitectura empresarial, ¿no? Y también el tema de la creación de los roles dentro de Abacus. Y también luego vamos a ver un poquito una descripción general de las licencias, los permisos de funciones y los permisos CRUD de los modelos que, bueno, el permiso CRUD es de crear, editar, eliminar, etcétera. Entonces, también vamos a ver cómo vamos a configurar cada perfil de usuario, ¿no? Es decir, vamos a ver paso a paso cómo nosotros vamos a configurar cada uno de esos perfiles de usuario que tenemos dentro de Abacus. Aquí tenemos un breve ejemplo de cada uno de los usuarios de Abacus. Tenemos a Rubén, que es arquitecto empresarial, a Luis también, que es un arquitecto de soluciones, a Frances, que es un arquitecto empresarial, a Kelmet, que es supervisor del comité de revisión de arquitectura, a Sharon, que es la encargada de tomar el tema de las decisiones, y Talía, la curiosa. Vamos a empezar a hablar un poco de cada uno de ellos. Bueno, vamos a empezar con Rubén, que es el arquitecto empresarial. Él tiene que ser capaz de configurar el tema del metamodelo, trabajar con la sincronización de datos, hacer análisis, comparar, digamos, el tema de las arquitecturas, etcétera, ¿no? Luego también tenemos a Luis, que es arquitecto de solución. Él tiene que ser capaz de dibujar o de diagramar estas vistas, estos diagramas que se tiene de la arquitectura solución. Puede llegar a ser bastante complejo el tema de su trabajo y puede implicar un montón de cosas, ¿no? Puede, digamos, tomar en cuenta el contenido que existente, las relaciones que se tienen, cada uno de los componentes que tiene la empresa. Y bueno, más que nada su trabajo es cómo nosotros vamos a aprovechar al máximo esos componentes o esas relaciones que se tienen en la empresa. Y bueno, si se tiene que añadir algún tipo de diagrama extra para poder interpretar mejor el tema de la arquitectura empresarial. Luego también tenemos a Frances, nuestra arquitecta empresarial, que se centra más que nada en el modelado de los procesos, ¿no? Así que ella necesita ser capaz de crear modelos de proceso, también, digamos, un poco acceso a herramientas que le permitan hacerlo, ¿no? Luego también tenemos a Kelmet, que es el supervisor del comité de revisión de arquitectura. Kelmet es el encargado de autorizar, digamos, en la junta directiva de arquitectura, de revisar y aprobar el tema de las soluciones, ¿no? Y también aporta datos e información sobre algunos proyectos, algunas estrategias que tiene la empresa, cómo se va a llevar el tema del cambio dentro de la organización, entre otras cosas, ¿no? Y también va a necesitar algunas capacidades, ¿no? Para el tema de la edición, pues esto también podría incluir algún elemento de diagramado si es que se quiere representar el tema de los proyectos, etcétera. También tenemos a Sharon, digamos, un usuario bastante importante, ya que ella es la que toma las decisiones, ¿no? Ella no necesariamente, digamos, que aporta con el tema de los datos, pero es la persona encargada de ver a detalle esas visualizaciones que tenemos, esos dashboards que tenemos. Puede ser de diferentes entornos, ¿no? Puede ser del ámbito financiero, de la parte de riesgos, de los proyectos, etcétera. Ella va a ser la encargada dentro de la empresa de tomar las decisiones en base a esos tableros o esa información que se tiene analizada. También finalmente tenemos a Thalía, que es la curiosa, que ella no está directamente involucrada o relacionada con el tema de la arquitectura empresarial, pero podría estarlo indirectamente, puesto que quiere aprender un poco más de cómo funciona el tema de la arquitectura empresarial, ¿no? Así que a ella se le va a dar, digamos, un permiso de visualización más que nada, ¿no? Ella no va a tener, digamos, la capacidad de crear, actualizar o eliminar el tema de los datos, ¿no? Ella solamente puede ver el tema de los dashboards o puede ser un simple espectador, en este caso de Thalía, ¿no? Y bien, más adelante vamos a ir, digamos, viendo cómo vamos a configurar cada uno de estos
usuarios, cómo lo vamos a hacer de la manera correcta el tema de los permisos CRUD y de los permisos funcionales. Pero, mientras tanto, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver, ahora nos preguntamos 4 preguntas esenciales. ¿Qué licencia necesita cada usuario? Es importante entender qué licencias va a necesitar cada tipo de persona, cada tipo de usuario, ¿no? ¿Qué permisos son necesarios para cada usuario? También, ¿cuáles son los modelos CRUD, que es de creación, lectura, actualización y eliminación de cada uno de los usuarios? Y también, ¿cuáles son los pasos que se necesitan seguir para lograr dicha configuración, ¿no? Entonces, todas estas 4 preguntas lo vamos a responder en el transcurso de esta presentación. Antes de pasar un poquito a explicar los usuarios, los permisos, los roles, etcétera, vamos a ver un poquito el tema del árbol. Este árbol es una gran analogía de cómo funciona Enterprise y Studio, ¿no? Ahora, en la parte inferior tenemos a estudio. Estudio es la parte de las raíces, donde nosotros vamos a hacer el trabajo duro, donde nosotros vamos a hacer el tema del metamodelo, vamos a hacer los viewpoints, donde vamos a configurar esencialmente los usuarios y los permisos que se tiene, una configuración de reportes, etcétera, ¿no? El usuario es la parte donde nosotros vamos a ingresar toda esa información, la estructura principal de la arquitectura, es decir, el metamodelo. En la parte superior tenemos las hojas del árbol, que en este caso nosotros lo representamos como Enterprise. Enterprise es donde nosotros vamos a poder visualizar el tema de los diagramas, el tema de los catálogos, algunos tableros interactivos, visualizaciones muy dinámicas, etcétera. Nosotros podemos ver aquí la data ya clasificada, filtrada y explotada. Pero todo ello, Studio con Enterprise trabaja a través de un servidor de colaboración. Este servidor de colaboración ayuda a conectar a Studio y Enterprise. Ayuda un entorno colaborativo y se trabaja en tiempo real, ¿no? Entonces, toda la información o todo el trabajo que realicemos en Studio se va a poder ver representada en Enterprise y también de manera viceversa. También nosotros tenemos la integración de los datos. eh, Puede ser con Teams, con Visio, con Excel, etcétera, ¿no? Podemos integrar otras aplicaciones a Studio y, por supuesto, algo bastante importante que es la analítica, el motor de análisis, donde nosotros vamos a poder ver más que nada el tema del análisis de los datos. También tenemos aquí otra visualización de cómo se ve las interfaces de Studio y de Enterprise, ¿no? Es bastante importante distinguir cómo nosotros tenemos estos dos interfaces. En la parte inferior tenemos Studio. Es más que nada donde se hace el metamodelo, el trabajo duro, ¿no? Donde se ingresan los datos, se trabaja el tema de los permisos, etcétera, ¿no? Y en la parte superior tenemos Enterprise, donde se va a ver el tema de las listas, los catálogos, los diagramas, las matrices, los dashboards, etcétera, ¿no? Como se puede ver en la parte del Enterprise, es un poquito más visual, podemos ver una serie de gráficos, etcétera, ¿no? Ese es el objetivo del Enterprise, poder ver la data de una manera en la cual nosotros podamos entender el tema de la arquitectura empresarial y cómo está funcionando dentro de la empresa. También acá cabe resaltar un poco el tema de los roles y de los permisos que se tienen, ¿no? Ahora, aquí tenemos el entorno estudio y el entorno enterprise, ¿no? Para entender un poquito cómo hablamos el tema de los usuarios y el tema de los accesos, en Enterprise no se hace mucho el tema de la configuración de los permisos o de los usuarios, más que nada ese trabajo se realiza en estudio, ¿no? Pero nosotros cuando realizamos estas configuraciones de los usuarios y de los grupos en estudio va a afectar al tema de Enterprise, ¿no? Podemos aquí restringir qué usuarios pueden ver ciertos catálogos, ciertos diagramas, ciertas matrices, etcétera, ¿no? Entonces, también aquí nosotros tenemos la vista de Sign On, que es básicamente el ingreso de usuario único, que esto nos sirve bastante, puesto que aquí estamos mostrando cómo alguien está iniciando sesión por única vez. Significa que tenemos una conexión
y que estos usuarios pueden ingresar a Enterprise por un inicio de sesión único. Y bueno, el inicio de sesión único más que nada nos ayuda a no tener que recordar el tema de las contraseñas, ¿no? Pueden acceder al sitio y conectarse de manera automática, ¿no? Este usuario puede ser configurado, digamos, en estudio, y en Enterprise sigue siendo un usuario que refleja el tema de la gestión de los grupos de estudio, ¿no? Y también es cierto que incluso, más que nada, cuando configuramos el tema del aprovisionamiento automático que se realiza en estudio, el inicio de sesión único podemos configurarlo de manera que un usuario válido en Enterprise pueda acceder, ¿no?, a tanto a estudio como a Enterprise. Entonces, vamos a ver ya un poquito el tema, un poquito más del tema de las licencias. Esta es la parte de las licencias dentro de estudio, ¿no? Entonces, todo lo que hemos hablado es más que nada un pequeño, una vista general, un overview de la compresión de un poquito de las licencias y el tema un poquito de los usuarios, ¿no? Esta parte es bastante importante de las licencias y de las cuentas, ¿no? Es bastante importante porque aquí es donde entra el coste. Aquí es donde nosotros vamos a hablar del coste por usuario y de las implicaciones que tiene, ¿no? Dependiendo del tipo de usuario que tenemos configurado. Y primero vamos a hablar de estudio, ¿no?, que tenemos en pantalla. En estudio tenemos usuarios nombrados que se le conoce. Ah, este usuario más que nada se identifica, ¿no? Tanto en, bueno, digamos en la versión on-premise, que es la versión descargada, y también la versión cloud que se tiene, ¿no? Si bien es cierto, se tienen muchos clientes, muchos usuarios, así que esa configuración se debe de hacer, digamos, de manera obligatoria para tener el tema de usuarios nombrados dentro de estudio, ¿no? Ahora, también hay que cabe resaltar que tenemos las claves de la licencia y el instalador para la descarga, ¿no? Asimismo, también tenemos la parte del Enterprise Viewer, que es un poquito más que nada ya pasándonos a la parte del Enterprise. Aquí es más que nada en Enterprise Viewer es que nosotros tenemos, digamos, vistas de manera ilimitada, ¿no? Pueden acceder a una cantidad ilimitada de personas y bueno, se puede, digamos, asignar desde un administrador de Abacus, en este caso de Abacus Studio, ¿no? A través del autoaprovisionamiento. También tenemos el Enterprise Editor, que bueno, se puede asignar un número máximo de editores, en este caso lo asigna el administrador de Abacus, pues, digamos, podemos tener 10, 20, lo que se nos permita, y aquí nosotros podemos hacer el rol de editor, ¿no? Ahora también nosotros tenemos que tener en cuenta un poquito sobre el Enterprise Modeler, ¿no? Que también asigna el administrador de Abacus, ¿no? Entonces, cada una de estas pistas se lo asigna el administrador de Abacus. Nosotros tenemos el tema de las vistas, Enterprise, Editors y Modelers. Entonces, esos son los tres que se tiene en cuenta. Vamos a pasar un poquito al tema de los permisos de las funciones, ¿no? Más allá de las licencias, más allá de las cuentas, también podemos nosotros hablar sobre los permisos funcionales, ¿no? Estos nos llevan, digamos, un poquito más allá del acceso al tema de las licencias y se pueden, digamos, configurar algunas características adicionales que se tienen, ¿no? Nos permiten trabajar con las licencias asignadas, como el tema del editor y el modeler. Y bueno, vamos a proceder primero a ver el tema de Abacus Studio, ¿no? Es importante tener en cuenta el tema de la línea base del Abacus Studio. Eh, la línea base de estudio es lo que nos referimos como un usuario estándar de estudio, ¿no? Es el acceso a la actualización del modelo mediante diagramas, catálogos, importación de datos, etcétera, ¿no? Es decir, cualquier persona tiene acceso tanto a estudio como al tema de la licencia también en tema cloud, ¿no? Entonces puede ser tanto en el on-premise como en el cloud, ¿no? Entonces tenemos esas dos opciones, ¿no? Ahora, si aquí vemos las opciones que se tiene, tenemos el configurer, el administrator, que es el administrador, la parte de la simulación, el simulator y algoritmo composer, que es un poquito para hacer las simulaciones, y el generador de algoritmos que se tiene. También nosotros tenemos se puede trabajar con el tema de SharePoint, con Technopedia, con ServiceNow,
con Architecture Sync, se puede trabajar incluso con Script Editor para hacer un poquito el tema de la codificación o el coding que se le conoce, ¿no? Que es bastante importante tener en cuenta, ¿no? Ahora, aquí hay que hacer una clara diferencia entre un usuario de Abacus Studio y un Abacus Enterprise, ¿no? Si bien es cierto, pueden compartir algunos, digamos, tanto el configurer y el administrator, pero también hay dos exclusivos del Abacus Enterprise, ¿no? Pero un poquito para la línea base del Enterprise son, digamos, los viewers, que son los usuarios de solo lectura, digamos que pueden interactuar y visualizar los cuadros de mando y las visualizaciones de la empresa, también los dashboards. Todos los paquetes de Abacus incluyen un número ilimitado de visualizadores de solo lectura, ¿no? Entonces, en cuanto al cliente puede acceder usuario como de modo lectura de manera ilimitada. Entonces aquí en Abacus Enterprise tenemos Editor, Modeler, Configurer y Administrator, ¿no? Dentro de estos roles que tenemos, hay que tener en cuenta bastante cómo funciona el editor, ¿no? El editor son capaces de editar el tema de los catálogos que nosotros tenemos. El modeler es, bueno, también tienes todo lo que puede hacer el editor, puede hacerlo el modeler, pero también puede el modeler trabajar con el tema de los diagramas, ¿no? En cuanto al configurador, digamos que puede crear algunas vistas, digamos, crear nuevos dashboards, etcétera. Y también en cuanto al administrador, se puede, digamos, crear el tema de los permisos y también puede trabajar con las aplicaciones de sincronización con las cuales cuenta compatibilidad Abacus. Listo. Entonces, también vamos a hablar sobre los permisos del modelo CRUD, que es crear, leer, actualizar y eliminar, ¿no? En cuanto a la línea base, nosotros tenemos un acceso total, ¿no? Digamos que todo usuario tiene acceso total, ¿no? A crear, a lectura, actualización y eliminación, ¿no? Pero se debe de restringir, ¿no? O se puede restringir ciertos permisos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un poquito el Enterprise Dashboard y el Enterprise Browser View, que esto, bueno, se establece netamente en Enterprise, que se puede restringir a los usuarios el tema de los dashboards y el Browser View. Ese es más que nada para que cuando haya una gran cantidad de información, nosotros, digamos, podemos solamente ver la información clave. Nosotros podemos restringir que usuarios solamente puedan ver ciertos dashboards o pueden navegar en ciertos dashboards. Nosotros también podemos restringir el tema de los tipos de componente, los tipos de conexiones, las propiedades, los viewpoints, las arquitecturas, los diagramas y los catálogos, ¿no? Y también, por supuesto, las matrices. Pero esto más que nada se hace la restricción dentro de Studio, ¿no? Entonces, estos permisos CRUD que se tienen en el modelado podemos ir en los componentes, conexiones, incluso en las mismas propiedades, ¿no? En las arquitecturas y en los diagramas es más que nada para que no puedan, digamos, configurar o hacer algún cambio dentro de los diagramas que tenemos, al igual manera en los catálogos, ¿no? Para ver si existe algún cambio que existe, digamos, algunos solo pueden ver el catálogo, algunos que sí tienen la autorización, digamos, se puede dar el permiso de creación o actualización, incluso el tema de eliminar también puede ser catálogos enteros o un solo dato, ¿no? Entonces, nosotros podemos restringir todo ello, ¿no? A cada uno de los usuarios se le puede, digamos, restringir, digamos, de manera un poco más específica, ¿no? En cuanto a estos elementos que se tienen en pantalla, ¿no? Tanto en Studio como en Enterprise. Vamos a hacer algunos recordatorios clave que tenemos. Los permisos funcionales, o también se le conoce como características de los permisos, y también tenemos los permisos CRUD de los modelos, se añaden al tema de los grupos y no a los usuarios, ¿no? Nosotros al momento de trabajar en Abacus Studio, nosotros al momento de abrir el administrador, nosotros tenemos usuarios y grupos, ¿no? Todos el tema de los permisos se trabaja en el tema de los grupos, ¿no? No se asignan al tema de usuarios individuales, ¿no? Y también los permisos funcionales son aditivos, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto, no? Que los usuarios en múltiples grupos de permisos funcionales tendrán todos los permisos funcionales de todos los grupos, ¿no? Es decir, que si estoy trabajando o a un usuario le agrego varios grupos, entonces este usuario va a tener los permisos de todos los grupos, ¿no? Esto es en cuanto a permisos funcionales, pero en permiso CRUD es un poco diferente.
ya que digamos que un usuario en múltiples grupos de permisos CRUD, el modelo tendrá las restricciones a todos los grupos, ¿no? Es un poco diferente en cuanto a los permisos funcionales en cuanto a los permisos CRUD. Vamos a ver un poquito el tema de las mejores prácticas también, ¿no? Para el tema de las mejores prácticas, siempre es bueno añadir permisos funcionales a grupos distintos, ¿no? Y de los grupos CRUD del modelo, ¿no? Y también nosotros tenemos que probar el tema de los permisos de preconfiguración de Evolution Framework, ¿no? Es una buena práctica que se recomienda, ya que aquí nosotros podemos ver, digamos, cómo en el framework que se tiene de Evolution, nosotros estamos configurando el tema de los permisos de los grupos y de los usuarios, ¿no? Entonces, en la imagen de la parte inferior se puede ver, ¿no? Cómo el tema se está configurando el tema del CRUD. Algunos solo tienen lectura, algunos tienen solo actualización, algunos tienen, digamos, los 4 permisos que es de creación, lectura, actualización y eliminación. Entonces, se recomienda, por favor, revisar el Evolution Framework para ver cómo se trabaja el tema de los permisos. No es un claro ejemplo de cómo se trabaja el tema de la arquitectura empresarial dentro de Abacus. Ahora vamos a pasar un poquito y a ver el tema del Enterprise Viewer, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Enterprise Viewer? Más que nada hace la filtración de los dashboards, busca, digamos, busca algunos dashboards dentro de Enterprise, guarda y comparte algunas vistas filtradas, ¿no? Es decir, dentro de la empresa a ciertas personas se les puede compartir ciertas vistas filtradas, ya que quizás no necesita toda la información o solamente se le brinda la información relevante, ¿no? Y también se envía el tema de los comentarios. Para ello vamos a ver a Thalía la Curiosa, ¿no? Como ya mencioné, no está relacionada directamente, digamos, con la arquitectura empresarial, en este caso con las iniciativas de TI, pero como su mismo nombre dice, es curiosa y es deseosa de aprender, ¿no? Entonces, para ello se les debe dar un usuario de vista nada más, ya que ella, digamos, no tiene la potestad de crear, modificar la información o la data. Ella solamente tiene el permiso de lectura, ¿no? Se recomienda el permiso de lectura. ¿Y cómo nosotros vamos a configurar esto? Vamos a configurar el aprovisionamiento, ¿no? Primero, en la parte inferior de la mano izquierda, nosotros vamos a ver cómo nosotros vamos a activar el autoaprovisionamiento. Nosotros simplemente hacemos un check y en crear, digamos, el autoprovisionamiento de manera automática. Y también tenemos que activar el inicio de sesión único dentro de Enterprise, ¿no? Dentro de las, bueno, el configuración de administración, ahí tenemos que configurar el inicio de sesión único en Enterprise. Y también nosotros en la parte de la derecha tenemos que se debe de establecer grupos por defecto. Nosotros podemos crear un grupo como grupo por defecto o el nombre que decíamos, y tenemos que picarle a la opción de setup o set default, que es establecer como defecto, ¿no? Grupo por defecto, ¿no? Entonces, esa es la manera en la cual nosotros vamos a hacer la configuración del aprovisionamiento dentro de Abacus. También vamos a configurar los permisos por defecto. En este caso vamos a remover los permisos del navegador para restringir, digamos, el grupo por defecto a las vistas que están en los dashboards, ¿no? Digamos que esto se hace para que no pueda acceder a ciertos dashboards. También se va a remover los permisos a dashboards específicos para limitar a los usuarios el autoprovisionamiento y solo a unos pocos cuadros de mando, ¿no? Digamos que en ciertos cuadros hay información, digamos, importante, estratégica, que no se quiere que se conozca en toda la empresa. Entonces, es importante hacer ese filtrado o esa limitación a ciertos dashboards que pueden acceder los usuarios de manera libre o de manera de, o pueden acceder a través de una lectura cualquier persona de la empresa. Y también se pueden remover los permisos de arquitectura, entre otras cosas dentro de estudio, ¿no? Por lo general solo se recomienda el permiso de lectura, pero otros permisos también se le tiene que quitar, ¿no? Entonces, como podemos ver en pantalla, es como Thalía la Curiosa está interactuando dentro de Enterprise, ¿no? Ella está viendo a través de un Gantt chart o un diagrama de Gantt cómo está la arquitectura empresarial dentro de la empresa, ¿no? Entonces, ella solo puede tener acceso a ciertas vistas. Como se puede ver, ella solamente puede ver el tema de los gráficos. Ella no puede, digamos, hacer una modificación o puede editar estos gráficos como tal.
Ahora vamos a pasar a otro usuario que es bastante importante, que es Sharon. Sharon es la persona encargada de la toma de decisiones, ¿no? Ella más que nada se encarga de la revisión de la parte financiera, un poquito del tema de los riesgos, también para tomar algunas decisiones críticas sobre la estrategia de TI. Ella más que nada es la que toma decisiones en base a toda la información que se le brinda, ¿no? Ella no aporta tanta información dentro de la arquitectura, pero sí recopila toda esa información que se ha obtenido. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a configurar el tema de Sharon? Primero vamos a remover del grupo por defecto, digamos, para deshacer algunas restricciones del grupo por defecto, ¿no? También vamos a reasignar y vamos a restringir el acceso a las arquitecturas y el tema de los dashboards. Va a reducir el número de cuadros de mandos visibles y guiar a la parte interesada hacia el contenido relevante, más que nada, porque solamente queremos que ella pueda ver algunos, digamos, algunos dashboards dentro de Enterprise. Y bueno, ella también puede incluso enviar a través de Teams a Thalía la ubicación para que ella tenga acceso, ¿no? Digamos que ella le puede enviar un link, digamos una dirección URL a Thalía para que pueda, digamos, acceder a esta ubicación y pueda ver el tema de los dashboards. Ahora Sharon es la que toma decisiones, ¿no? Entonces ella es encargada, ella puede visualizar el tema de los dashboards, ya digamos, ella tiene acceso a más dashboards a comparación de Thalía. Sharon puede ver incluso el tema de los detalles, ¿no? Cómo se está trabajando el tema del diagramado, cuáles son las informaciones, digamos, en cuanto a los catálogos, ¿no? Digamos, si esta estrategia es de prioridad alta, si se recomienda seguir con esta estrategia, a qué departamento le pertenece, puede ver un poquito el tema financiero a través del ROI, que es el retorno de inversión, puede ver el tema de la complejidad, etcétera. No puede hacer más cosas que en cuanto a Thalía. Ahora vamos a pasar un poquito al Enterprise Editors, que son los editores de Enterprise. Es más que nada, digamos, tiene todo, toda la disposición de los viewers, es decir, que puede ver lo mismo que los viewers, incluso más, pero el aditivo o la ventaja que ellos tienen es que pueden editar el tema de los datos en los catálogos, ¿no? Y así también, asimismo, puede agregar y eliminar elementos en los catálogos si los permisos lo permiten, ¿no? Claro que aquí se puede configurar si es que un editor puede, digamos, eliminar o agregar o incluso actualizar datos en ciertos catálogos, etcétera, ¿no? Editar también los datos de los diagramas y editar los datos desde el menú de detalles que es en Enterprise. Entonces, aquí tenemos a Kelmet, que es el supervisor del Comité de Revisión de Arquitectura, que es el encargado de aprobar contenidos mediante propiedades de componentes y conexiones, ¿no? Y también añade detalles sobre los proyectos y estrategias de TI. Entonces, ese es su rol dentro del el papel de arquitectura empresarial de Kelmet, ¿no? Entonces, para ello, ¿cómo nosotros vamos a configurar el acceso para Kelmet? Para Kelmet, digamos que el usuario se puede crear de manera manual desde autoprovisionamiento, va a depender de la empresa. Si es de manera manual, se hace como en la parte de la izquierda, ¿no? Se le asigna un nombre de usuario, una contraseña y incluso se le puede dar la opción al usuario de que él mismo pueda cambiar su contraseña o incluso que se le puede quitar ese permiso y que nosotros o el administrador solamente pueda cambiar el tema de la contraseña, ¿no? Nosotros vamos a crear un grupo editor y nosotros le vamos a asignar ese grupo editor a Kelmet. Digamos que se le asigna todos los permisos respectivos al editor. Y también vamos a remover los permisos de actualización para algunas propiedades o catálogos que no va a necesitar, ¿no? Y también vamos a remover el tema, algunos permisos y eliminación, y bueno, el permiso de creación y eliminación para determinados tipos de componentes, ¿no? Digamos que es ya un poquito la configuración un poquito más específica. Y como se puede ver, digamos, a la parte, bueno, en la parte del medio, en la parte central, nosotros estamos haciendo la configuración del permiso funcional y en la parte de la derecha y estamos haciendo la configuración de los permisos CRUD, ¿no? Que es la creación, digamos, el tema de la lectura, actualización y eliminación. Entonces, es así como nosotros estamos trabajando la configuración del acceso para Kelmet. Ahora, Kelmet, digamos que, como se ve en el gráfico, él puede filtrar algunos datos, puede hacer algunos cambios dentro de los catálogos en sí.
nosotros le hemos dado esa potestad, pero si ustedes recuerdan, le hemos restringido, le hemos removido el acceso a, digamos, que pueda hacer cambios en las propiedades de los componentes, ¿no? Él puede, digamos, puede interactuar con los catálogos, puede ver el tema de los diagramas, puede incluso ver el tema de las vistas, puede hacer algún cambio dentro de las propiedades de los diagramas, etcétera, ¿no? Entonces, incluso puede acceder al tema de la vista detallada, ¿no? Puede ver qué elementos están relacionando con qué elementos, y todo ello, ¿no? Entonces, esa es la manera en la cual nosotros hemos configurado el rol o el usuario de Kelmet. Vamos a pasar un poquito al Enterprise Modeler, ¿no? El Enterprise Modeler tiene todo lo que tiene bueno, los Enterprise Viewer y el Editor, ¿no? Que vendrían a ser los visualizadores y los editores, ¿no? Ellos, aparte de todos los permisos que ya tienen estos dos, pueden añadir y eliminar componentes, conexiones de bueno, componentes y conexiones de los diagramas y organizar el tema de los contenidos en los diagramas. Entonces, aquí tenemos a Frances, que es la arquitecta empresarial que se va a encargar de ello, ¿no? Entonces, ella va a construir modelos de procesos de negocio que conecten con las capacidades y las aplicaciones existentes. Va a conectar estos dos componentes. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a configurar el acceso para Frances? El usuario puede crearse de manera manual o desde un aprovisionamiento, al igual que de Kelmet, que es un editor, pero aquí nosotros a Frances le vamos a asignar el tema de el grupo, digamos, de modelador y vamos a eliminar el tema de grupo por defecto y le vamos a asignar los permisos a modelador, ¿no? En la parte de la derecha se puede ver la parte del CRUD, donde se va a revisar y ajustar los permisos actuales. Digamos que este grupo, digamos, bueno, vamos a remover el permiso de creación de algunos puntos de vista y bueno, también nosotros vamos a considerar remover los permisos de crear de los más tipos de componentes. Él ya no va a poder crear el tema de los componentes y tampoco va a poder crear el tema de puntos de vista, ¿no? Entonces, para Frances, nosotros tenemos en pantalla cómo ella, como su rol de modeladora, ella puede, digamos, crear gráficos en Enterprise. Ella se puede incluso crear nuevos componentes dentro de Enterprise. Y bueno, aquí está haciendo el tema de las conexiones y todo ello, ¿no? Entonces nosotros más que nada le hemos removido los permisos dentro del metamodelo, pero ella sí puede crear o puede, digamos, trabajar de manera eficiente dentro de Enterprise al momento de la creación de componentes y conexiones, ¿no? Entonces, eso es ya más que nada dentro de la arquitectura, ¿no? Ella puede crear componentes, crear relaciones dentro de la arquitectura, pero dentro del metamodelo ella sí no tiene permisos, digamos, para modificar el metamodelo, pero sí la arquitectura. Y finalmente tenemos los usuarios, bueno, de estudio, que es el acceso a estudio, trabajar con los datos en los diagramas, en los catálogos de estudio, y también algunas funciones adicionales que se tienen, ¿no? Para habilitar el tema de los permisos. Tenemos aquí a Luis, que es el arquitecto de soluciones, que es más que nada el encargado de dibujar ciertos diagramas que aprovechen el tema de las relaciones existentes y algunas formas libres, ¿no? El tema de los shapes que se tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a configurar el acceso para Luis? Para Luis, nosotros, bueno, para que él pueda tener acceso, se envía un correo a Evolution Support para obtener el tema de las licencias y de las cuentas cloud, ¿no? Eso sí, se trabaja netamente con el soporte de Evolution, ¿no? Entonces, para Luis, bueno, necesita instalar Abacus o iniciar una sesión en cloud y luego comprobar que el proyecto funcione en el servidor de colaboración, ¿no? Él más que nada es el encargado de verificar que está instalado todo correctamente y que haya, digamos, conectividad con el tema del servidor, ¿no? Y también se debe, bueno, el encargado de revisar y ajustar algunos permisos actuales. Digamos que a él se le va a remover los permisos de creación y actualización de algunos objetos que están almacenados en otros sistemas fuente. También se va a remover los permisos, digamos, de crear algunos objetos gestionados por grupos, considerar el uso, digamos que el creador puede eliminar en ciertos tipos y digamos que tener cuidado con añadir varios grupos, ¿no? Es un poquito el tema de la configuración de Luis, cómo se va a tratar la configuración de Luis. Ahora Luis, que es el arquitecto de soluciones, él más que nada puede trabajar en el tema de los catálogos, puede crear, digamos,
diagramas a través de los viewpoints que se tienen, ¿no? Él tiene acceso el tema a los viewpoints, a las creaciones de las conexiones, de los componentes, etcétera, ¿no? Él puede crear cada uno de estos elementos. Y también, por supuesto, que puede editar el tema de los dashboards dentro de Enterprise, ¿no? Como él tiene acceso tanto a la versión cloud o a la parte del estudio como a la parte del Enterprise, puede ver el tema de las vistas dentro de Enterprise. Y bueno, aquí también tenemos a Rubén, que es el arquitecto empresarial, que él más que nada se va a configurar en el tema, bueno, se va a centrar en el tema del metamodelo, ¿no? Los usuarios que hemos visto anteriormente, a excepción de Thalía, más que nada se centran al tema de la arquitectura, pero Rubén se centra más que nada al tema del metamodelo. Él se va a encargar de administrar los usuarios, configurar y correr el tema del análisis, el tema de las sincronizaciones y sincronizar las arquitecturas en sí, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la configuración para Rubén? ¿No? Igual, de igual manera, tiene que enviar un correo a Evolution Support para obtener algunas licencias y algunas cuentas cloud. Bueno, y también se va a agregar a Rubén los, digamos, los permisos de administrador, que es el que, digamos, configura el tema de todas las licencias. Configurer, que es el encargado de crear los dashboards dentro de Enterprise, sincronizar con ServiceNow, algunos simuladores y el tema de algoritmos y también el tema de sincronizar el tema de las arquitecturas en sí. Ahora, todo ello, Rubén también necesita tener instalado Abacus y también necesita una sesión en cuenta cloud, ¿no? Para, digamos, para poder trabajar dentro del proyecto o dentro del proyecto que se encuentra en el servidor de colaboración. Entonces, Rubén, como es el arquitecto empresarial, puede trabajar en el tema del metamodelo. Él puede crear componentes en el metamodelo, que es diferente crear un componente dentro de una arquitectura, ¿no? Puede crear componentes en el metamodelo, al igual que relaciones. También puede trabajar con el tema de las calculadoras científicas, el tema de la calculadora, digamos, financiera, complejidad, entre otras. También puede trabajar con el tema de las sincronizaciones, con el Visual Composer para, digamos, hacer algoritmos que nos ayuden a hacer la explotación de la data. Y también con el tema de las sincronizaciones que se tienen entre las arquitecturas, ¿no? Entonces, todo ello es el trabajo de Rubén que se realiza dentro de Abacus. De igual manera, cuando él trabaja en el tema de los dashboards, como él tiene el rol de configurer, él puede crear nuevos dashboards, ¿no? Él tiene la capacidad de agregar portlets o, digamos, puede agregar un diagrama, un catálogo, una matriz, una vista personalizada, puede crear el tema de los dashboards, ¿no? Tableros, una serie de pestañas de dashboards en la cual el editor puede trabajar o el modelador también puede trabajar, ¿no? Entonces, este es más que nada el rol de Rubén como arquitecto empresarial. Y bueno, ya para finalizar, si es que se desea tener un poquito más de información sobre algunos otros recursos, el tema de algunos, bueno, la gestión de usuarios, grupos y permisos, se tiene el tema del Knowledge Portal o el portal de conocimiento, donde nosotros podemos encontrar mucho más información sobre cada uno de estos aspectos, tanto de los usuarios, grupos y permisos que se tiene dentro de Abacus.